Soy Natalia Moreno y una vez más les doy la bienvenida a un nuevo episodio en La Voz de Consultor Salud, un espacio donde hablaremos de los temas más relevantes del sector salud desde la voz de los expertos. En el marco del Día Internacional de la Felicidad en el Trabajo, que se conmemora cada 1 de abril, hoy hablaremos de un tema fundamental que trasciende los límites de cualquier industria, pero que es especialmente significativo en el ámbito de la salud física, mental y emocional de un trabajador. Se trata de la felicidad laboral, también conocida como felicidad organizacional. En un mundo donde el bienestar de los empleados y su rendimiento están estrechamente ligados, la felicidad laboral emerge como un elemento crucial no solo para la satisfacción personal, sino también para el éxito y la rentabilidad empresarial. Y aunque para muchos este concepto es bastante subjetivo y tiene que ver con la motivación de cada colaborador, la realidad es que cada vez las empresas reconocen mucho más la importancia de formar equipos que trabajen felices. Y para seguir ahondando en este tema, desde la voz de los expertos, hoy nos acompaña el psicólogo organizacional Eric Fabián Rico Castillo, quien es docente universitario, consultor de talento humano con maestría en administración de empresas, tiene una amplia experiencia en gestión de competencias y felicidad organizacional. Doctor Eric, bienvenido una vez más a la voz de Consultor Salud. Natalia, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación que me hacen desde Consultor Salud y por supuesto con este tema tan relevante para las organizaciones y para la vida de las personas. Un placer estar aquí. Para iniciar, profesor Eric, ¿cómo define usted la felicidad laboral y qué impacto tiene en el rendimiento y en el éxito financiero de una empresa y también en el bienestar de los colaboradores? Bueno, Natalia, yo creo que lo primero que debemos hacer en este caso es definir qué es la felicidad. La felicidad realmente la podemos entender como una emoción inherente a cada persona, inherente al ser humano, que se vive de manera subjetiva y está estrechamente relacionada con las experiencias, la historia de vida y nuestro ciclo vital, además del contexto. Con ese preámbulo es precisamente interesante ver cómo las empresas, desde el marco de la felicidad organizacional, han buscado precisamente promover ese bienestar de los colaboradores en la empresa al generar equilibrio entre los aspectos que pueden llegar a considerarse como metas personales y que asimismo logren esa satisfacción laboral que lleve a la generación de valor a las empresas. Si bien lo miramos en este marco de referencia, la organización o las organizaciones que implementan modelos de felicidad organizacional o entienden el concepto, financieramente van a ser más productivas y van a generar valor. Entiendo. ¿Y cuáles serían esas consecuencias físicas, emocionales y mentales de un colaborador que no es feliz en su lugar de trabajo o que no tiene esas buenas condiciones laborales? Aquí entraría lo que conocemos como el síndrome de burnout o síndrome del trabajador quemado. Bueno, lo curioso, Natalia, es que cuando hablamos de la salud mental, siempre acuño un término que utiliza la ONU y es que sin salud mental no hay salud completa. Hoy por hoy, las enfermedades de salud mental se están viendo reflejadas en el tejido empresarial o en las mismas empresas. Precisamente el burnout es una de las grandes aristas que desprende, ya considerada como enfermedad laboral, este origen o estas patologías. La depresión, la ansiedad, en este caso los problemas de sueño, los hábitos alimenticios, representan un gasto significativo para las empresas y eso hace entonces que no vengan solas, es decir, un burnout no llega únicamente con el síndrome del colaborador desgastado, sino viene casi que en su totalidad con depresión y con ansiedad. Siendo así, si nosotros revisamos en términos de cifras, la inversión en salud retorna cada $1, cada cuatro en salud, ¿no es cierto? En productividad. Entonces realmente estamos viendo que sí, que hay una afectación directa. Si la persona no es feliz en su trabajo, va a tender a hacer las cosas de mala gana y no va a estar en ese proceso de engagement o de, como lo podemos decir, de vinculación o de contrato psicológico precisamente, además de una patología física que genera pérdidas económicas a la empresa. Aquí me surge una pregunta y ¿cuáles son esas patologías que más se dan cuando un colaborador no tiene las buenas condiciones laborales en su trabajo? Ujú. Bueno, aquí tenemos las más frecuentes, son precisamente los trastornos alimenticios. Cuando hablamos de una persona en un contexto laboral que no es feliz y que precisamente tiene una sobrecarga laboral, pues aparte de tener burnout, va a tener una alimentación pésima. Eso hace entonces que incrementen los problemas como la obesidad, en este caso los problemas de desnutrición, habitualmente los trastornos del sueño. Las personas que usualmente tienen una sobrecarga o tienen un malestar con su organización o con su trabajo, van a generar trastornos del sueño. Pensemos entonces en una persona que quizás tiene esta situación en donde no es feliz en su trabajo y que precisamente llega a su casa a generar un proceso de desconexión laboral.
y no lo puede hacer. Se sueña con el trabajo, se sueña con la sobrecarga, no tiene unos hábitos alimenticios, genera unos cuadros de depresión, ¿no? Y ansiedad, que más adelante quizás abordemos y explique un poco más en qué consiste. Profesor Eric, como lo mencionaba yo en un inicio, la felicidad puede ser un tema bastante subjetivo, ¿no? Pero hoy en día las organizaciones tienen a la mano esos indicadores claves con los que se puedan medir la felicidad laboral y así saber si sus colaboradores son felices en su lugar de trabajo o no. Bien, qué pregunta tan interesante, Natalia, muchas gracias por hacerla. Tengo dos perspectivas. Una, desde el marco precisamente de la subjetividad. Las empresas son únicas, lo que hace diferente a las organizaciones es su talento humano. Si nosotros miramos una empresa A con una empresa B, más allá de su core business o de su negocio, su gestión directa en el mercado, pues lo que lo diferencia son las personas. Así las cosas, cuando nosotros vemos las organizaciones debemos entender temas como clima, cultura, que finalmente dependen y se desprenden de esas dinámicas propias de cada empresa. En Colombia, lo que hemos observado desde el Centro de Pensamiento, Talento Humano y Organizaciones Saludables, con las investigaciones que hemos hecho con el profesor Luis Arias, que precisamente hace parte de estos proyectos en felicidad organizacional, hemos visto dos perspectivas. Una, que precisamente deriva de las investigaciones de carácter cualitativo, cualidades. Tenemos mediciones, podemos hablar que en el 2017 hablábamos de indicadores como la autorrealización, medían porcentajes, porcentajes de colaboradores que están alcanzando sus metas personales y profesionales, la percepción laboral, es decir, en este caso el porcentaje de colaboradores que tienen una apreciación positiva o no de la organización, entre otras como bienestar físico y psicológico y calidad de vida. Eso en un marco general. Vemos que hay unas investigaciones que finalmente desprenden de encuestas, instrumentos que buscan medir precisamente esta felicidad para cada organización. Además de otros estudios que se han hecho de manera cual. El gran reto está precisamente en llevarlo a cifras, en llevarlo precisamente a elementos cuantitativos o investigaciones mixtas, en las cuales nosotros trabajamos fuertemente y me dedico precisamente a esto, ¿no? Aquí podemos ver que lo que buscan las organizaciones es que esto se pueda replicar, que esto pueda impactar a lo largo del tiempo y que de allí desprendan estrategias. Actualmente estamos trabajando en esas dinámicas para hacer esto más allá de la misma explicación, algo que realmente redunde en un impacto productivo en dos vías, generación de valor para las personas y generación de valor para las empresas. Entonces sí, efectivamente sí se mide, sí hay evidencias de ello y podemos mejorar la productividad a partir de esto. Aquí me surge una pregunta y es, ¿qué aspectos son medibles en eso que usted me comentaba de la metodología cuantitativa y también cualitativa Ujú. que ya se pueden medir hoy en día frente a la felicidad organizacional? Bueno, vamos a hablar de los que estamos trabajando, que nos encanta pensarlo así, ¿no? Estamos hablando de la percepción de felicidad. Esto hace precisamente en preguntas como, ¿considera usted que en su organización valoran su trabajo? Eso es una pregunta que cualquier persona puede llegar a resolver, a responder de una forma abierta, o en su defecto las condiciones laborales. Aquí podríamos estar presentes en si en su actual lugar de trabajo se siente estable laboralmente. Aquí estamos viviendo elementos de satisfacción, quizás, ¿vale? En el marco, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una perspectiva un poco más cuando hablamos de bienestar físico y psicológico, aparte de estos instrumentos, existen encuestas como las realizadas por la batería de riesgos psicosociales. Allí se miden estas características. Medimos entonces en los exámenes médicos ocupacionales periódicos si realmente la persona tiene esas condiciones mínimas de salud mental o no. Las mismas ARLs hacen un proceso significativo. Y quiero contar allí que desde mi experiencia lo que hemos podido evaluar o lo que busco como consultor es que es una premisa muy básica, ¿no? Cuando las personas salen de una organización, deberían salir mejor de cómo entrar. Eso significa que deben salir mejor con experiencia, mejor en bienestar psicológico, mejor en bienestar fisiológico, ¿no? Entonces sí, podríamos decir que la calidad de vida, la autorrealización, la percepción son medibles y los podemos cuantificar. Esto claramente con un análisis propio de cada empresa. Profesor Eric, desde su rol como experto en este tema que ha recobrado un gran valor en los últimos años, ¿qué tipo de estrategias enfocadas en la felicidad laboral pueden no solo mejorar el rendimiento de la empresa, sino también la vida de de los trabajadores? Bien, hay muchas. Realmente quiero centrarme en cinco puntuales. Son las que en este momento considero que son las más útiles y las que podemos aplicar en una medida mucho más amplia. El feedback,
Es una de las adecuadas formas de evaluar cómo está un equipo de alto desempeño o cómo está en esa construcción un equipo de alto desempeño. Es decir, hacer feedback es hacer una retroalimentación asertiva frente al desempeño que están llevando las personas en un contexto de trabajo. Es sumamente valioso. Muchas veces en las organizaciones no se realiza y las personas tenderán entonces a no saber en qué posiblemente están fallando o en su defecto si están o no cumpliendo la meta para la cual fueron vinculados. Tenemos una muy particular que es el feed forward. Esta casi no la utilizan. Estos son dinámicas que actualmente se utilizan desde marcos mucho más amplios y empresas mucho más maduras, en donde vamos es a futuro. Vemos entonces el feed forward es ir a futuro, ¿no? Es evaluar si en diferentes escenarios pudiésemos tener estrategias de posibilidades o ocurrencias que pueden llegar a pasar. Entonces, antecedernos a lo que puede llegar a suceder. Los procesos de mentoring. Las mentorías. Las personas al interior de las empresas, desde una de las columnas vertebrales de talento humano, que es la gestión del conocimiento, pueden entrar en procesos de mentoría, hacer acompañamientos directos cuando existen personas que tienen algo que contar. Esos high potentials que se presentan en las empresas y que realmente pueden ser el valor diferenciado en talento humano. Tenemos las estrategias de mindfulness, ¿no? Conciencia plena, el tema de la meditación, estar en el aquí y en el ahora. Eh, eh, Retirar esos juicios de valor que muchas veces, esas opiniones subjetivas que hacen que no consideremos estar en un presente. Y por supuesto, eliminar esos escenarios de futuros y pasados, sino ligarnos al presente. La meditación es excelente. Y otro que usualmente utilizo y que comparto mucho con las empresas a las cuales asesoro es el tema del lifelong learning, aprendizaje para toda la vida. Hoy en día, una de las grandes preguntas que les hago a las empresas es si a sus gerentes los han capacitado o han trabajado con ellos en temas como toma de decisiones o liderazgo. Usualmente lo que observamos es que las personas, y lo digo por experiencia propia, Natalia, realmente lo digo desde mi experiencia, el liderazgo, aunque existen muchos tipos de liderazgo, es algo que mis jefes, mis anteriores mentores, vieron en mí y llegaron a posicionarme como líder frente a un grupo de trabajo. Realmente eso es una habilidad inherente que se puede trabajar, pero no muchos líderes son mente líderes, son jefes, ¿no? Eso es una gran diferencia que quiero hacer. Entonces, el aprendizaje para toda la vida es enseñar o capacitar a gerentes y a cualquier cargo de la organización, operativo, táctico y estratégico, en que se tomen decisiones y que esas decisiones las puedas llevar a tu marco de vida personal. Así entonces, no solo aprendo para mi equipo de trabajo, sino para mi vida personal, genera aprendizaje para toda la vida. Voy a hablar de otras, creo que son las más sucintas y las más concretas. Bueno, profesor Eric, usted ahora nos hablaba de que la felicidad tiene un impacto directo en el incremento de la rentabilidad, la productividad y también la calidad del servicio o del producto que ofrezca la empresa. Desde este punto, ¿cómo podría afectar a las empresas no contemplar unas estrategias como las que nos acaba de mencionar, que estén enfocadas en la felicidad laboral? Excelente pregunta, Natalia. Quiero hablar de los elementos positivos que tendríamos si implementamos modelos de felicidad organizacional. Uno de ellos es que podemos tener entonces una reducción de hasta un 300% el riesgo de tener accidentes laborales, un costo gigante para las empresas. Se afectan positivamente las negociaciones en ese marco de referencia. Por lo menos el Great Place to Work, y ya estamos viendo cómo las empresas en Colombia que han implementado modelos de felicidad organizacional aparecen entre los más rentables y los mejores lugares para trabajar, ¿no es cierto? La inversión, en este caso, es 3 veces mayor que el promedio del mercado, ¿no es cierto? Es decir, estas empresas figuran en esos listados de mejores empresas para trabajar. Las personas o las empresas que son felices e implementan modelos de felicidad son un 21% más productivos que los empleados no comprometidos. Tenemos entonces en una muestra significativa que las personas en muchos casos prefieren más tener bienestar y calidad de vida que un incremento salarial. Eso suena paradójico, pero así es, ¿no es cierto? Y el aumento de la productividad en el bienestar emocional de los empleados lleva precisamente a tener mejores resultados y esto medido en la calidad del servicio, pues va a llevar entonces a un cliente final satisfecho. Enfermedades, reducción de enfermedades laborales, reducción de malestar físico y psicológico, pero podemos ver entonces que estos juegan un papel determinante en el crecimiento y la construcción de valor empresarial. Profesor Eric, ¿y cómo ha evolucionado el concepto de felicidad laboral en los últimos años dentro del ámbito empresarial y desde la academia? ¿Cómo ha evolucionado este concepto y qué se ha hecho en pro a ello? Bueno, yo llevo más o menos 10 años trabajando en este tema.
sí, quizás un poco más. Quiero ser muy concreto en ello para no entrar en cifras. Pero lo que sí de esto es que en principio, estamos hablando más o menos en un 2013, se observaba que el concepto de felicidad organizacional era entendido como una moda empresarial. Se pensaba entonces que la felicidad era algo transitorio, como muchos procesos que actualmente se han visto en las empresas y que iba a tender a desaparecer. Pero cuando nosotros miramos quiénes han investigado este tema, sobre todo en países como Estados Unidos, los países europeos, pues tengo que mencionar algunos como Wiener, quien le llamaban doctor Felicidad, porque empieza precisamente a generar diferentes escalas de medición validadas estrictamente bajo el componente psicométrico y buscaba medir eso, porque las personas en este momento o en el momento eran felices en su trabajo. Estamos hablando que esto sucede más o menos en los 60, 70. Empieza toda esta ola de trabajos fuertes en el tema, ¿no es cierto? Está Mihaly Csikszentmihalyi, quien hace una investigación supremamente interesante sobre el flow. El flow es una palabra que utilizamos comúnmente, pero que en el campo de las organizaciones para Mihaly Csikszentmihalyi era ese engagement, esa compenetración que tiene la persona y cuando está en ese estado de flow se olvida del resto. Estoy tan interesado en mi trabajo que me involucro tanto que pasa a un segundo plano todo el proceso o los procesos adicionales, ¿no? Y la atención está totalmente direccionada. Martin Seligman, a quien atribuyo muchas de mis investigaciones y como uno de los grandes referentes en el Instituto de Pensilvania, hay un instituto que mide la felicidad. Realmente se han encargado de medir con instrumentos, hay toda una página, hay todo un instituto para medir precisamente este ejercicio de la felicidad, ¿no es cierto? Puedo mencionar al profesor de Harvard, Richard Warner, que precisamente un estudio lleva 85 años de trabajo en Harvard, en donde precisamente es el quinto tutor de tesis de este estudio que lleva 85 años y en donde ha llegado a las mismas conclusiones. Las personas en la etapa final de su vida no recuerdan cuánto ganaron, sino los vínculos afectivos, las experiencias que vivieron, y bueno, todo un sinnúmero de vivencias personales que significan ser feliz o no a lo largo de su vida. Y bueno, nosotros acá en Colombia, pues digamos que hemos trabajado fuertemente en que esto se lleve a las empresas y que realmente cambiemos el paradigma. Bután, por ejemplo, ya tiene, si no estoy mal, unos años ya implementó el modelo de felicidad organizacional por encima del crecimiento económico. Prima el crecimiento en felicidad y, por supuesto, en este caso, el crecimiento económico viene por un lado, pero prima la felicidad en esta zona. Entonces, la academia, las empresas están muy interesados en ello, ¿no? En poder trabajar estas líneas. Profesor Eric, ahora quisiéramos enfocarnos un poco en la data sobre felicidad laboral y de acuerdo con datos publicados en Harvard Business Review, han evidenciado que un empleado feliz, es decir, un empleado satisfecho, productivo, tiene un 16% mejor rendimiento y un 32% más de compromiso con sus funciones. Bajo esta línea, ¿cuál es el panorama actual de la felicidad organizacional en Colombia en comparación con otras regiones del mundo? ¿Y existen tendencias o disparidades significativas que debamos tener en cuenta frente a este tema? Bueno, referente a Colombia, debemos decir que en el último reporte del World Happiness Report, este año nosotros ocupamos el puesto 78. El año pasado estuvimos, si no estoy mal, en el puesto 74. Puedo equivocarme en una o dos cifras, pero ¿qué mide precisamente este reporte? Esto se mide a nivel país. Son 143 países los que participan. Allí lo que observamos es que, y quiero dejar un panorama para las personas que quizás nos están viendo y nos están escuchando, ¿no? Pensemos entonces en estas seis variables que voy a mencionar. Número uno, Producto Interno Bruto per cápita. Es decir, la balanza comercial, el ingreso en términos productivos de nuestro país, lo que sale, lo que ingresa, ¿no es cierto? Nosotros en Colombia tenemos una deuda externa de más o menos más del 52%, exactamente, pues no lo tengo en este momento, pero es más de la mitad de nuestro Producto Interno Bruto. Eso hace entonces que tengamos una situación interesante de analizar. El apoyo social. ¿Qué tanto apoyo social se recibe a partir de este tipo de estrategias como país o qué apoyo social estamos recibiendo nosotros desde el ente gubernamental y desde los estamentos sociales? La esperanza de una vida sana. Estamos viendo cómo en Colombia una de las principales causas de muerte o de las principales pérdidas de vida son la depresión y el suicidio, ¿no? Están aumentando y la salud mental en el mundo está aumentando. Entonces, pensemos en ello, ¿no? La libertad social. ¿Qué tanta libertad social tienen las personas para ejercer escenarios políticos y sociales en Colombia, por ejemplo? La generosidad.
La generosidad entendida como la empatía, como estas capacidades de ayuda entre conciudadanos y el mismo país. Y el último, que es supremamente valioso para nosotros, es la ausencia de corrupción. ¿Qué tanta ausencia de corrupción existe en Colombia? Eso es esencial para que podamos entender entonces la dinámica de cómo está Colombia en el mundo. Precisamente, y bien lo mencionaba, los países, y para poder dar un comparativo, ¿no es cierto? Los países que actualmente puntúan son países nórdicos: Finlandia, Dinamarca, tenemos acá un Suecia, un Israel, los Países Bajos. Pero realmente muchos de los países se encuentran directamente en el eje euro, ¿no? Entonces miren que la comparación es precisamente reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de las personas y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. Es un llamado en este caso a que los implementemos, ¿no? Bueno, hablando de esas políticas gubernamentales y empresariales, ¿qué medidas cree usted como experto que podrían implementarse para mejorar la felicidad laboral a nivel nacional y a nivel global? ¿Y hay ejemplos concretos de iniciativas exitosas que puedan servir como modelo para nuestro país o para otros países? Claro, por supuesto. Muchas gracias por la pregunta, Natalia. Bueno, nosotros, digamos que desde el marco académico, nosotros desde la perspectiva de investigadores, puedo mencionar que nos está ligando todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí quiero remitirme a dos específicamente. El octavo, que habla sobre trabajo decente y crecimiento económico, en donde precisamente hablamos de promover políticas para apoyar la creación de empleo y el crecimiento de las empresas. Entraría perfectamente los modelos de felicidad. El trabajo decente e igualdad de remuneración. Tenemos que buscar precisamente generar salarios equitativos y competitivos, ¿no? Y los derechos laborales y universales en entornos de trabajo seguro. Si nosotros hablamos precisamente de marcos colombianos, pues tenemos el Código Sustantivo del Trabajo, tenemos las leyes, por ejemplo, de acoso laboral, las leyes de desconexión laboral. Digamos que todo el Día de la Familia o el Día de la Familia, pues que se estructura precisamente como aporte al tejido familiar para el crecimiento de una estabilidad emocional por parte de las personas, ¿no? Y por supuesto el número tres, que habla de salud y bienestar. Aquí precisamente tenemos en particular cómo nosotros podemos prevenir, promover para no intervenir. Eso suena curioso, ¿no? Es decir, Colombia es un país que le gusta intervenir. Una de las enfermedades que de pronto se me quedó por fuera es el cáncer laboral. El cáncer es una enfermedad derivada del exceso de cortisol. Y el cortisol genera intoxicación que puede generar cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de recto, derivado de un estrés concomitante en un contexto que puede ser el trabajo, ¿no? Entonces miren que aquí tenemos algo importante y es cómo contribuimos desde el marco de la salud. Todas las normas referentes a seguridad y salud en el trabajo, las matrices de riesgo, bueno, las normas específicas, que es otra línea de trabajo, que es todo el tema del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Pero quiero remitirme a dos conceptos importantes o acuerdos que Colombia eh, de manera autónoma ha querido participar, y es específicamente con los acuerdos o los convenios 187 y 155 de la OIT. El 187 nos habla del convenio marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. Esto se hace en 2006. Esto no es reciente, Natalia. Esto digamos que lleva un tiempo. Y el 155, que nos habla sobre el convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores. Este tiene un poquito más de tiempo, es del 1981, ¿no? Entonces, ya existen normas, existen unas rutas en donde han sido convocados los países para que mejoremos estas condiciones. Algo que no mencioné, y pues por temas de tiempo no quiero sobrepasar la pregunta, pero estamos viendo cómo el Foro Económico Mundial ya nos ha enfocado en unos riesgos específicos, donde, por ejemplo, las enfermedades no transmisibles como las demencias están presentes, ¿no? Entonces, podríamos decir que hay muchas normas que realmente se están utilizando y que, pues, podemos tener como marco de referencia. Profesor Eric, ya para finalizar, se ha debatido mucho sobre el impacto de la tecnología en muchos aspectos de la vida, entre ellos el bienestar laboral. ¿Cómo cree que la digitalización y y la automatización están afectando la satisfacción en el trabajo en Colombia y en otros países? ¿Y existen esas estrategias efectivas para gestionar ese impacto de forma positiva? Bien, perfecto. Muchas gracias por esta interesante pregunta, ¿no? Bueno, quiero mencionar cómo se está trabajando. Colombia ha entrado precisamente en el tema de incorporación de la hoja de ruta nacional, en donde se contempla cómo vamos nosotros a evidenciar las inteligencias artificiales en un proceso propio. Quiero agregar que Colombia no estuvo exento al momento del nacimiento de las inteligencias artificiales.
Eso es una gran ventaja porque quiere decir que al momento de aparecer las inteligencias artificiales, por lo menos con ChatGPT, que es la más utilizada, que es la que más conocen las personas, nació para todos, aparece para todas las personas en todas las partes del mundo que tengan conectividad a un worldwide, ¿no es cierto? Entonces a la Internet. Entonces, pues hay un acceso en donde todos tuvimos acceso, tuvimos la oportunidad de conocerlo y eso hace entonces que todos los países sean competitivos en ese marco de referencia. Entonces tenemos una hoja de ruta nacional, el libro blanco del eje euro, ya existen unas políticas, precisamente pues estamos viendo cómo países como Estados Unidos ya han adoptado algunas medidas, algunos restrictivos como Italia, en su momento pues fue restrictivo con ChatGPT, no sé, digamos que eso pues es un tema de regulación, pero ya en el campo empresarial, Natalia, quiero contar algunas experiencias en conferencias que he podido estar y que he podido conocer de empresarios, de empresas como Coca-Cola, en donde ellos ya han hecho un acuerdo para que ChatGPT pueda incorporar en su sistema tipo ERP, es decir, un Enterprise Planning, que es un sistema de conectividad, un ChatGPT propio. Entonces está hecho a la medida, es un desarrollo a la medida para Coca-Cola y eso hace entonces que pues estemos conectados y podamos preguntar frente a la empresa temas de este nivel. Ahora bien, podemos ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿vale? Podemos ver entonces unos procesos positivos, según cifras significativas del Banco Mundial, si no estoy mal, las inteligencias artificiales van a aumentar el Producto Interno Bruto del mundo en un 17%. Eso es muy positivo. Se van a automatizar procesos que antes enlentecían la productividad y la generación de valor de las empresas. Se van a poder eliminar tareas rutinarias que precisamente pueden ser automatizadas, el machine learning, ¿no? Empezar a generar ese proceso de aprendizaje basado en máquinas y en inteligencias artificiales. Sin embargo, ya desde el marco de la administración he dado mi explicación, pero ahora como profesional de la salud mental quiero dar otra. Y es, mi mayor preocupación va direccionada, aunque hay un crecimiento, se supone que más de 100 millones de trabajos se van a crear y 80 millones más o menos de trabajos van a desaparecer. Es decir, hay una brecha positiva de un 20, de 20 millones de trabajos que se van a crear, ¿sí? El tema está precisamente en entender, y creo que es un paradigma que se ha roto, es las inteligencias artificiales no van a reemplazar al hombre, pero las personas que dominen las inteligencias artificiales pueden reemplazar a personas que no las dominen. Allí está el gran dilema. Temas importantes que me aquejan a mí y que pronto me permiten pensar un poco más es las ciberadicciones, el ciberestrés, es decir, un estrés llevado a la nube, ¿no es cierto? El tema del cambio climático, tema que también que hemos estudiado y que me interesa mucho, es porque precisamente las inteligencias artificiales generan gastos significativos de energía. Y eso en términos de daño ambiental o de generación de huella de carbono es altísimo. Entonces, debemos buscar regulaciones, debemos entrar a procesos a la medida de los países y, por supuesto, contemplar la salud mental como uno de los principales ejes. Entonces, podemos regular, pero la salud mental está un poco desbordada y allí es mi llamado a que empecemos a trabajar desde las empresas para ser productivos, todo generando valor, por supuesto. Profesor Eric, ya una última pregunta que me surge aquí y es, desde su rol como psicólogo organizacional y que está dentro de la academia, ¿cuáles son esos principales desafíos que se están viendo frente a este tema, puesto que muchas organizaciones hoy en día pueden hacer a un lado este tema, pero otras pueden darle mucho énfasis a esto? Pero ¿cuáles son esos desafíos que son más latentes en este aspecto? En el marco de la felicidad organizacional, el llamado es precisamente a evaluar y hacer procesos diagnósticos, interventivos, de diseño que mejoren la propuesta de las empresas. Con lo anterior que hemos venido mencionando, estamos contemplando entonces que las empresas, al implementar modelos de felicidad organizacional, pueden ser rentables. Si una empresa parte de la premisa de ser difícilmente imitable y genera una ventaja competitiva, es en el talento humano donde la va a encontrar. En la segunda revolución industrial hablábamos de las personas o de los trabajadores como el apéndice de la máquina. Hoy en día estamos viendo que el ser humano es el que de sus habilidades, creatividad, innovación va a potencializar a las empresas. Entonces, el desafío está en que las empresas formales e informales en Colombia, es decir, pymes, 95%. La informalidad está, si no estoy mal, en un 58%. Es decir, empresas que no están legalmente constituidas, pues ¿cómo van a implementar modelos de felicidad organizacional? Significativamente se puede. Esto, aunque suele ilógico,
Temas como salario emocional son un total desafío, porque debo entender las dinámicas de la empresa para hablar de una flexibilidad, para hablar entonces de tiempo, para hablar precisamente de qué les interesa más allá del dinero a las organizaciones. Hay que ser realmente muy creativo, pero la inversión significativa está en una disposición. Una frase que siempre utilizo yo y se la atribuyo a uno de los grandes pensadores del marketing y la administración es a Peter Drucker. Él decía que la cultura se come o se desayuna la estrategia. Si la gerencia no integra este tipo de dinámicas, pues va a empezar a tener problemas en salud mental. Ya estamos viendo cómo hay personas que han muerto en sus trabajos. Ya estamos viendo cómo las enfermedades laborales generan un gasto y que pueden llevar precisamente a una quiebra de una empresa. Entonces la invitación está, o el desafío está en que incorporemos dinámicas enfocadas al bienestar de las personas. Más importante aún es que esas estrategias realmente cumplan con una oferta de valor para la empresa. Toda empresa nace con un objetivo y es generar productividad y generar rentabilidad. Siquiera las empresas o las fundaciones sin ánimo de lucro son sin ánimo de pérdida. Debemos generar valor de alguna manera, ¿no? Entonces, las relaciones gana-gana, y aquí tomo Porter, Michael Porter, deben ser específicas, ¿no? Debemos generar relaciones de valor. Y esto es propio de cada empresa. Yo invito a las empresas y a quienes nos escuchan, al igual que el marco académico, que hablemos de investigaciones aplicadas, direccionadas a nuestros problemas. Debemos platanizar, lo quiero decir totalmente con respeto, esas dinámicas que hoy son propias de nuestra cultura, ¿sí? Colombia tiene unas culturas particulares que debemos empezar a integrar y que debemos mejorar. Las personas son esenciales para el trabajo de las empresas y por más que queramos, debemos invertir en ellas para generar valor en las empresas. Profesor Eric, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio en La Voz de Consultor Salud. Natalia, muchas gracias por la invitación que hace Consultor Salud. Muchísimas gracias a los que nos escucharon y por supuesto, desde mi apreciación, un espacio excelente. Que estén muy bien. A ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @consultorsalud y consultorsalud.com.